La mayoría de temporadas de la Fórmula 1 han estado marcadas por dominios de un determinado piloto o equipo, desde el Alfa Romeo de principios de los años 50 con Fangio, Farini y Fagioli, a la Mercedes de los 2010 con Hamilton a los mandos, pasando por los Brabham, McLaren, Honda o Ferrari de los 2000, entre muchos otros. Sin embargo, hay años en los que inesperadamente esto no ocurre y la competición se abre como nunca. 1982 es el mejor ejemplo de esto, con una gran cantidad de locas circunstancias que vieron a Keke Rosberg ganar un certamen en el que hubo 11 ganadores en 16 carreras, con ningún piloto superando las 2 victorias. Nadie se pensaba que veríamos algo remotamente parecido aquel año, pero 30 años tras esta mágica temporada, nos encontramos, con el permiso de 2021, la mejor temporada de este siglo, una en la que la parrilla del F1 vio un comienzo impredecible y una de las grandes luchas entre dos bicampeones, uno al alza y el otro en su mejor momento de forma. Damas y caballeros, sean bienvenidos a la edición 63 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, mejor conocido por su año de disputa, el año 2012. Tras una temporada 2011 en la que Sebastian Vettel y Red Bull dejaron sin chance a sus rivales, se esperaba que otros equipos pudieran dar la lucha al equipo austriaco, y así que el campeonato se volviese más interesante. Para la nueva temporada, se aplicaron dos cambios reglamentarios destacados. Por un lado, se prohibía definitivamente los difusores soplados, y por otro, se redujo la altura de la nariz de los monoplazas. En la parrilla había una importante novedad, y es que Renault abandonaba el F1 como equipo, y así el nombre de Lotus volvía a la categoría con los colores negro y dorado por primera vez desde la temporada de 1986. En cuanto a sus pilotos, Kimi Raikkonen retornaba a la categoría reina y se encontraba como compañero a Romain Grosjean, campeón de la GP2, que también volvía a la máxima categoría tras un desafortunado stint con Renault a finales de 2009. En cuanto al calendario, la temporada 2012 contaría con 20 carreras, lo que la hacía en ese entonces la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1. El GP de Estados Unidos retornó a la categoría tras la construcción del nuevo circuito de las Américas, lo que suponía la primera carrera en suelo estadounidense desde 2007 y la primera en Texas desde el fallido GP de Dallas de 1984. Por su parte, el GP de Bahrein volvió tras no disputarse el año anterior, y el GP de Turquía desaparecía del calendario. Por último, el proveedor de neumáticos Pirelli hizo algunos cambios en sus diferentes compuestos, lo que cobraría importancia durante el transcurso de la temporada. Los tests se disputaron en Jerez, Montmeló y Mugello. El resultado de las pruebas no dejó información demasiado certera, pero sí demostró que no había ningún equipo que comenzase la temporada delante del resto. Red Bull, McLaren, Ferrari, Lotus e incluso Mercedes parecían estar en la lucha. La temporada comenzó como era habitual en Melbourne, Australia. Jenson Button adelantó en la salida de su compañero y poleman, Lewis Hamilton, y se alejó rápidamente de este y de los dos Red Bull. Button fue dominante en toda la carrera, incluso a pesar de un safety car a mitad de esta tras un accidente de Vitaly Petrov, y logró su tercera victoria en el GP de Australia, por delante de un Sebastian Vettel que aprovechó el coche de seguridad para pasar a Hamilton, mientras que Fernando Alonso terminó quinto tras una gran remontada y haber soportado la presión del Williams de Pastor Maldonado durante la última mitad de la carrera. El venezolano iba camino a su mejor resultado con un magnífico sexto puesto. Sin embargo, perdió el control de su coche y se estrelló justo al comienzo del segundo sector del trazado, en la última vuelta de carrera. El segundo gran premio de la temporada en Malasia estuvo marcado por una lluvia torrencial, como era de costumbre en el circuito de Sepang. McLaren copó la primera fila de la parrilla por segunda carrera consecutiva, con Lewis Hamilton una vez más en la pole. En la carrera, el poleman hizo una mejor salida que su compañero, pero la ventaja del británico duró poco. La fuerte lluvia interrumpió el Gran Premio y sería retrasado durante una hora. Tras el reinicio, Button se tocó con el HRT de Narain Karthikeyan, que le obligó a hacer una parada no programada para cambiar su alerón delantero. Para colmo, Hamilton hizo una parada en boxes demasiado lenta, y así Fernando Alonso heredaba el liderato con Sergio Pérez en un sorprendente segundo lugar con el Sauber, después de haber hecho una parada temprana por los neumáticos de lluvia. Más adelante en la carrera, Pérez comenzó a alcanzar rápidamente a Alonso con la pista secándose, y después de otra ronda de paradas salió a 5 segundos de este mientras seguía acercándose al asturiano. El de Guadalajara estaba medio segundo a 7 vueltas para el final, pero su poca experiencia en la que era apenas su segunda temporada en F1 le pasó factura y se fue de largo en la curva 14. Así perdió 5 segundos y Alonso ganó la carrera para irse con el liderato del mundial. Pérez fue segundo y logró su primer podio con Hamilton tercero por delante de Webber y de Kimi Raikkonen, mientras que Button tuvo que conformarse con el 14º lugar.
Tras un descanso de 3 semanas, la Fórmula 1 llegó a un GP de China marcado por la protesta de Lotus contra la posible ilegalidad del alerón trasero de Mercedes. La FIA rechazó la protesta, y con Mercedes autorizado a seguir compitiendo sin cambios, Nico Rosberg obtuvo su primera pole position, y la primera del equipo desde su regreso a la Fórmula 1 en 2010. Una penalización a Hamilton por cambiar de caja de cambios ascendió a Michael Schumacher al segundo puesto de la parrilla. Sin embargo, el Kaiser se retiraría de la carrera después de la primera ronda de paradas, cuando se descubrió que una de sus ruedas no se había colocado correctamente, y Rosberg tomó una ventaja temprana en la carrera. Aunque su intento de completarla con solo 2 paradas en boxes se vio perseguida por Jenson Button. Un error en boxes del equipo McLaren con el británico durante su última parada le dio al alemán una ventaja de 19 segundos. Raikkonen estaba intentando una estrategia similar de 2 paradas, pero sus neumáticos se desgastaron a 7 vueltas del final y perdió 11 posiciones en una sola vuelta. Esto obligó a Rosberg a preservar sus neumáticos, mientras que Button se recuperaba de su desastrosa parada en boxes para pasar a Vettel por el segundo lugar. El campeón de 2009 fue retenido por el de Red Bull el tiempo suficiente para que Rosberg conservara sus neumáticos, y así Rosberg lograba su primera victoria tras 6 años en Fórmula 1, con los McLaren completando el podio con Button segundo y Hamilton tercero. El siguiente Gran Premio marcó de nuevo un escándalo. Ante la continua especulación de los medios y la presión pública para cancelar el GP de Bahrein debido a la inestabilidad política en el país, la FIA emitió un comunicado confirmando que el Gran Premio seguiría adelante según lo planeado. La semana anterior al GP vio una nueva ola de protestas contra los intentos del gobierno de utilizar la carrera para dar una imagen de normalidad al mundo, mientras que las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional criticaron la decisión de celebrar la carrera en medio de la violenta represión. Sebastian Vettel consiguió la primera pole position del año y tras defenderse de Kimi Raikkonen durante la mayor parte de la carrera, ganó y se convirtió en el cuarto ganador en 4 carreras distintas. Grosjean consiguió su primer podio en Fórmula 1 con su tercer puesto, y la victoria de Vettel le daba al alemán una ventaja de 4 puntos sobre Hamilton, que fue octavo. El cuarto puesto consecutivo de Mark Webber le aseguró el tercer lugar en la general, mientras que Red Bull tomaba la delantera en el campeonato de constructores, con McLaren segunda y Lotus tercera gracias a su doble podio. La F1 inició la gira europea en el circuito de Barcelona-Cataluña en España, y Hamilton obtuvo su tercera pole de la temporada, superando en el segundo lugar a un sorprendente Pastor Maldonado con el Williams por medio segundo. Sin embargo, Hamilton fue excluido de los resultados de clasificación por infringir el reglamento relacionado con el combustible, lo que le dio a Maldonado la pole y retrocedió al británico al último puesto en parrilla. Fernando Alonso tomó el liderato de la carrera en la primera curva, pero Maldonado lo recuperó durante la segunda ronda de parada en boxes con su undercut sobre el de Ferrari. Maldonado mantuvo una ventaja de 7 segundos sobre Alonso, pero un error de su equipo durante su tercera parada le costó tiempo y lo dejó muy cerca del español en la última parte de la carrera. Un Raikkonen con mejores neumáticos se acercaba a ambos punteros para tratar de luchar por el primer lugar, pero Maldonado resistió la presión de Alonso durante 15 vueltas, ganó la carrera por 3 segundos y se convertía en el primer piloto venezolano en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 en el que al día de hoy es la única victoria de Williams desde 2005. Por detrás, Hamilton se recuperó para terminar octavo, mientras que Vettel fue sexto y conservó así el liderato del mundial empatado con Alonso. Tras este loco resultado, la Fórmula 1 llegó a las calles de Montecarlo, y siguiendo con las sorpresas, Michael Schumacher hizo el mejor tiempo en la Q3, en la que hubiese sido su última pole position de no ser por una penalización de 5 puestos. Webber heredó el primer puesto, pero 2 horas antes de la carrera, amenazas de protestas de diversos equipos contra una posible ilegalidad en el piso del RB8 hizo que el equipo tuviera 2 opciones: cambiar las piezas y penalizar con ambos monoplazas para garantizar que el resultado de la carrera se mantendría, o mantener posiciones y arriesgarse a una posible exclusión de carrera. El equipo no cambió nada y Mark Webber comenzó desde la pole. El GP se disputó bajo amenaza de lluvia, con los pilotos tratando de extender la vida útil de sus neumáticos para evitar verse obligados a hacer una parada adicional. La variedad de estrategias utilizadas por los pilotos de cabeza resultó en que las últimas vueltas se disputaran con los 6 mejores autos luchando. El rendimiento de Webber decayó en las últimas vueltas, pero logró resistir y ganar la carrera con Rosberg segundo y Alonso tercero. El resultado le dio a Alonso una ventaja de 3 puntos en el campeonato, y Red Bull mantuvo su liderato en el campeonato de constructores cuando los equipos rivales optaron por no cumplir con la amenaza de su protesta previa a la carrera. A pesar de ello, la FIA declaró el suelo ilegal, manteniendo los resultados pero obligando al equipo a cambiar las piezas irregulares antes del próximo GP en Canadá. Ya en Montreal, Vettel logró cómodamente la pole position por 3 décimas y dominó la primera fase de la carrera,
pero Hamilton lo alcanzó y lo pasó antes de la primera ronda de paradas con Alonso justo detrás. Los tres pilotos estaban usando una estrategia de 2 paradas en ese momento, pero cuando Hamilton hizo su segunda parada, tanto Alonso como Vettel cambiaron una estrategia a una sola parada. El futuro heptacampeón tuvo 20 vueltas para compensar una diferencia de 12 segundos y fácilmente atrapó un Vettel que cayó al quinto lugar, mientras que Alonso perdió rendimiento y se vio superado por Hamilton, Vettel, Grosjean y Pérez. Así, Hamilton ganó la carrera y se convirtió en el séptimo ganador en 7 carreras, tomando una ventaja de 2 puntos en el campeonato. El segundo lugar de Grosjean vio a Lotus recuperar el tercer lugar en el campeonato de constructores. Nos encontrábamos así en una situación insólita en los más de 60 años de campeonato mundial, en la que cada carrera y el propio campeonato parecían más abiertos que nunca. Y así llegamos a Valencia para el que sería el último GP en dicho circuito. El urbano de Valencia había sido hasta entonces un circuito aburrido y parecía que sería más recordado por las sospechas de corrupción que por sus carreras. Sin embargo, todo esto cambiaría en favor del ídolo local. Fernando Alonso comenzó un décimo, mientras que Sebastian Vettel lideraba desde la pole para establecer una ventaja de 22 segundos. La ventaja de Vettel se anuló cuando Heikki Kovalainen y Jean-Éric Vergne provocaron un safety car. Alonso se encontró tercero en el reinicio y aprovechó un error de Grosjean para tomar el segundo lugar y liderar la persecución contra Vettel. El alemán se alejó, pero su ventaja duró poco ya que su motor se apagó en la vuelta 33. Grosjean intentó desafiar a Alonso, pero abandonó la carrera por un problema en el alternador 7 vueltas más tarde, dejando a Alonso 4 segundos por delante de Hamilton y Raikkonen. Cuando la carrera entró en las últimas vueltas, Raikkonen pasó a Hamilton para asegurar el segundo lugar, pero los intentos de Pastor Maldonado por arrebatarle el último escalón del podio al piloto de McLaren terminaron con el británico en la barrera y el alerón roto para el piloto de Williams. Mientras tanto, Schumacher y Webber aprovecharon la colisión entre Maldonado y Hamilton para terminar tercero y cuarto respectivamente, detrás de Kimi Raikkonen y de un Alonso que se hacía con la que probablemente es la victoria más recordada de su carrera deportiva. Además, la victoria de Alonso consolidó una ventaja de 20 puntos en el campeonato, mientras que el fallo de fiabilidad de Vettel le relegó al cuarto puesto en la general, 26 puntos por detrás del asturiano. Alonso siguió en racha en las 2 carreras siguientes. En Silverstone hizo la pole y lideró desde el inicio hasta que Webber le adelantó en la recta de Wellington para vencer y ponerse a 13 puntos de liderato. En Alemania, Alonso hizo otra pole position y dominó gran parte de la carrera para llevarse la tercera victoria del año y aumentar su ventaja en el mundial con Webber terminando octavo. Vettel era segundo, pero una penalización de 20 segundos lo mandó a la quinta posición, tras adelantar a Jenson Button rebasando los límites de pista. Finalmente en Hungría, Hamilton hizo la pole y se llevó su segunda victoria del año, mientras que los Lotus de Raikkonen y Grosjean cerraron el podio. Con esta victoria de Hamilton, el británico se ubicaba en cuarta plaza del mundial y se situaba a 5 puntos de Vettel, que era tercero, y su compañero Webber, que ostentaba el segundo lugar en la general. A pesar de ello, ninguno de estos pilotos estaba cerca de la cima, y es que Fernando Alonso en su mejor forma se sentaba en un cómodo liderato con 164 puntos, que lo dejaban respirar tranquilo en la pausa veraniega. Sin embargo, la gran temporada del piloto asturiano no se trasladaba al Mundial de Constructores, en el que Ferrari se ubicaba cuarto con tan solo 189 puntos, debido a que Felipe Massa seguía decimocuarto en la general con 25 puntos. Esto trasladaba serias dudas no solo sobre el rendimiento del brasileño, que se rumoreaba iba a ser reemplazado, sino también sobre el F2012, coche que parecía postularse como uno de los peores en luchar por un mundial y que era inferior al Red Bull RB8, al frágil pero potente McLaren MP427 e incluso al Lotus E20, que si bien debía gran parte de su resultado al gran rendimiento de Raikkonen, tan solo se situaba a un punto de McLaren en la general. Y es precisamente aquí cuando la suerte de Alonso, hasta ahora y especialmente desde Valencia tan buena, se tuerce a peor. Llegábamos a Spa para el GP de Bélgica, que iniciaba tanto la segunda mitad del mundial como un periodo de 2 fines de semana seguidos, con el GP de Italia justo tras él. En clasificación era Jenson Button quien se aunaba a la pole, con Kobayashi saliendo segundo, Raikkonen tercero y Alonso cuarto. Y es aquí cuando el mundial da el giro definitivo de momentum, y es que en una de las salidas más locas que se recuerden, el Lotus de Romain Grosjean causó una colisión en la primera curva, tras un choque con Lewis Hamilton y pasando a escasos centímetros de la cabeza de Alonso. Este accidente no solo dejaba a estos 3 pilotos y a Pérez fuera de carrera, sino que consolidaba la reputación de Grosjean como un piloto peligroso y provocó que la FIA lo sancionara con no competir la semana siguiente en Monza, siendo reemplazado por Jérôme D'Ambrosio. En lo relativo al resto de la carrera, Button dominó para lograr su segunda victoria del año, mientras que un excelente Vettel lograba remontar desde un undécimo inicial hasta el segundo puesto con Raikkonen completando el podio.
En el Mundial, Vettel se ponía a 24 puntos de Alonso, con Webber a 32, Raikkonen a 33 y Hamilton más atrás, a los 47 que estaba antes del GP. El británico se recuperaría en Monza logrando la pole victoria tras dominar la carrera. Pérez volvía al podio siendo segundo tras una gran remontada de 10 puestos, y Alonso completó el podio tras haber salido décimo. La gran cruz de este GP serían los dos Red Bull, que se vieron plagados con problemas en el alternador del RB8 que causaron de nuevo el retiro de Vettel, mientras que un pésimo final de carrera para Webber culminó en un trompo que causaba su retiro en la vuelta 51. Raikkonen finalizó quinto, mientras que Button se retiraba en la vuelta 32 por un problema con la bomba de gasolina mientras rodaba segundo, tras su compañero Hamilton. Finalmente, en la general, Alonso lograba aumentar su ventaja a 37 puntos. Hamilton era ahora segundo, con un punto de ventaja sobre Raikkonen y 2 sobre Vettel, que cayó 2 puestos hasta el cuarto lugar. Webber, ahora quinto con 132 puntos, parecía descolgarse de la lucha, mientras que Button, sexto con 101, parecía descartado de esta. Tras este rocambolesco final de la temporada europea, se afrontó la gira asiática y en Singapur, McLaren se llevó la tercera pole consecutiva, esta vez con Hamilton. Sin embargo, su McLaren lo dejó tirado con un problema en la caja de cambios, y Vettel heredó el liderato y se llevó la victoria para ponerse a 29 puntos de un Alonso que había sido tercero. En Japón, las cosas empezaron a tornar cada vez más favorables al alemán, y es que Alonso abandonaba la primera vuelta tras un toque con Raikkonen, mientras que Vettel lograba el segundo Grand Chelem de su carrera y se convertía en el primer piloto en 2012 en conseguir 2 victorias consecutivas. Ahora solo 4 puntos los separaban del asturiano de Ferrari, y en el GP de Corea, si bien fue Webber quien se quedó con la pole, Vettel lo adelantó en la salida y se alejó de sus rivales para lograr su tercera victoria al hilo y tomar la ventaja del mundial por 6 puntos ante un Alonso que minimizó daños con un tercer puesto. En la siguiente carrera en la India, y a pesar de las mejoras de Ferrari, el RB8 era simplemente imparable y Vettel se llevó de nuevo la pole victoria con todas las vueltas lideradas. Alonso logró ser segundo y 13 puntos lo separaban de Seb antes del triplete final en Abu Dhabi, Estados Unidos y Brasil. Llegaría la última cita en el continente asiático, y con este una oportunidad de oro para las oportunidades de Alonso. La racha dominante de Vettel se descarriló en Abu Dhabi cuando se descubrió que su coche no tenía suficiente combustible después de la clasificación, por lo que largaría desde el pit lane. Hamilton hizo la pole position y mantuvo el liderato en la salida, mientras que Vettel aprovechó una caótica primera vuelta para avanzar puestos. El progreso inicial del campeón del mundo fue perjudicado por un toque con Bruno Senna en la curva 8, que le dejó con daños en su endplate. El safety car salió a pista por un accidente entre Karthikeyan y Rosberg. Vettel decidió inicialmente no entrar, pero se vio obligado a ello al dañar su alerón todavía más tras cambiar de trazada para evitar tocarse con el Toro Rosso de Daniel Ricciardo. Mientras tanto, Hamilton sufrió otro fallo mecánico mientras lideraba la carrera y le daba el liderato a Raikkonen, mientras que Alonso subía al segundo lugar. Vettel siguió avanzando posiciones, viéndose beneficiado por un nuevo safety car. Tras la relanzada, Raikkonen se alejó de Alonso para llevarse su primera victoria del año y la primera en su regreso a la categoría, mientras que Vettel concretó el adelantamiento a Jenson Button para asegurarse el tercer escalón del podio. A pesar de esto, el mundial se confirmaba como un duelo entre Alonso y Vettel, con el de Red Bull liderando por tan solo 10 puntos. En la penúltima ronda en Austin, Vettel obtuvo su sexta pole position de la temporada, mientras que Alonso salía séptimo tras una penalización a su compañero Felipe Massa, provocada a propósito por Ferrari. Vettel convirtió rápidamente la pole position en una ventaja con Hamilton y Webber, y con el posterior abandono del australiano, Hamilton centró su atención en Vettel hasta superarlo en la vuelta 42, aprovechando el estorbo al alemán por parte del HRT de Karthikeyan. El de McLaren mantuvo el liderato y se llevó su cuarta victoria de la temporada, mientras que Alonso se recuperaba y finalizó tercero para minimizar la diferencia con Vettel. Así, eran 13 los puntos de diferencia para la última carrera en Brasil. En el Mundial de Constructores, Red Bull lograba su tercer entorchado consecutivo, mientras que Ferrari era segunda y McLaren tercera, gracias a la mala fiabilidad del MP427 y una mejoría del rendimiento de Massa en la segunda mitad del año. El último capítulo de la temporada iba a ser escrito en el circuito de Interlagos en Brasil, uno de los trazados más míticos del campeonato. Dos bicampeones buscaban conseguir su tercer título e igualar a 100 campeonatos a pilotos de la talla de Niki Lauda, Sir Jackie Stewart, Sir Jack Brabham, Nelson Piquet y Ayrton Senna. Alonso estaba forzado a acabar en el podio, y pese a ello dependía del resultado de un Vettel que con un tercer puesto se aseguraba el tricampeonato.
Con una mala quali por parte de ambos contendientes, Vettel parecía tenerlo más fácil para llevarse el mundial. Sin embargo, una caótica salida le hacía trompear en la curva 3 y tras un toque con Bruno Senna se quedaba en 22ª posición con daños en su monoplaza que no podían ser reparados. Alonso no solo subió a la 5ª posición en la salida, sino que adelantó a su compañero Massa y a Webber para ponerse tercero. Sin embargo, Alonso perdió esa posición contra un sorprendente Nico Hülkenberg tras salirse en la S de Senna, mientras que Vettel remontó rápidamente posiciones en una carrera marcada por la lluvia. Por delante, Button le quitó el liderato a Hamilton, pero pronto se encontró bajo la presión de Hülkenberg y perdió el liderato ante el piloto alemán en la vuelta 18. La carrera se estabilizó después de otro adelantamiento de Hamilton a Button, seguido de la primera ronda de paradas, con Vettel en la zona de puntos y Alonso sin el podio que necesitaba para su campeonato. Hülkenberg hizo un trompo en la vuelta 48 y perdió el liderato ante Hamilton, pero volvió a alcanzar al de McLaren en la vuelta 54 al encontrarse con doblados. Sin embargo, se tocaron en la primera curva y Hamilton abandonó la carrera mientras que Hülkenberg recibió un drive-thru. A raíz de la colisión, Button volvió a tomar la delantera a medida que la lluvia se intensificó, lo que llevó a los equipos a buscar neumáticos de lluvia. La sanción de Hülkenberg y la retirada de Hamilton ascendieron a Alonso al podio, que pasó a ser segundo cuando Massa le cedió la posición. Una parada lenta de Vettel lo dejó 12º y dejaba a Alonso en posición para ser campeón. Sin embargo, en las últimas 10 vueltas de la carrera, Vettel remontó hasta el 6º lugar. Finalmente, a 2 vueltas del final, Paul di Resta sufrió una fuerte colisión al entrar en la recta principal, lo que hizo a la carrera y la temporada finalizar bajo safety car con victoria de Button, Alonso segundo y Massa tercero. El 6º lugar de Vettel fue suficiente para asegurar su tercer campeonato mundial de pilotos consecutivo, pero 3 días después del Gran Premio de Brasil comenzaron a haber informes que sugerían que el campeonato de Sebastian Vettel estaba en duda y que Ferrari presentaría una protesta formal contra los resultados de la carrera. Este se basaba en un adelantamiento que Vettel hizo sobre Jean-Éric Vergne al principio de la carrera. El primer sector del circuito contaba con una bandera amarilla luego del trompo de Pastor Maldonado en la curva do Sol, la tercera curva del circuito, que desemboca en la recta de atrás. Vettel superó a Vergne en la recta, lo que generó reclamos de que el pase era ilegal debido a las banderas amarillas. La intensa especulación de los medios sugirió que el reclamo amenazaba el campeonato de Vettel, porque como la carrera terminó detrás del safety car, cualquier penalización posterior tenía el potencial de degradarlo en la clasificación de la carrera, y así dejarlo sin título a favor de Alonso. Ferrari escribió a la FIA solicitando aclaraciones sobre el asunto, pero la federación declaró tras una revisión oficial que el pase de Vettel era legal, ya que un comisario mostraba una bandera verde junto a la salida de boxes. La confusión había sido provocada por un tablero digital que mostraba una bandera amarilla a la salida de la curva do Sol. Tanto Ferrari como Red Bull anunciaron que estaban satisfechos con el fallo, lo que confirmaba el campeonato de Vettel y culminaba una temporada que fue la última de Lewis Hamilton con un equipo McLaren, que a su vez tuvo un coche contendiente por última vez hasta hoy, mientras que Michael Schumacher se retiraba definitivamente y el equipo HRT desaparecía tras 3 años, en la que es todavía considerada a día de hoy como una de las mejores temporadas, si no la mejor, de la historia de la Fórmula 1.